Nuevamente, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes una vez más. El día de hoy, pues, mi hermano me ha invitado a compartir con ustedes la palabra y me gustaría que me acompañaran a orar de esta forma. Bendito Padre, bueno eres tú, Señor, Dios eterno, a ti sea la honra y la gloria, el poder y la alabanza, Señor. Esta tarde nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, entendimiento y podamos quedarnos con algo en nuestro corazón acerca de lo que tú tienes para enseñarnos en este día, Señor. Yo te ruego, Señor, que uses a tu siervo para hablar palabra de verdad, conforme a tu voluntad y al propósito que tú nos has dado. Así sea en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un pasaje de la Biblia que es un poquito polémico, a lo mejor, y ya lo habrán escuchado por ahí o alguien les habrá preguntado. Y si no, pues vamos a disponer nuestro corazón para ver qué nos quiere enseñar el Señor. ¿Cómo no me acompañan, por favor, en sus Biblias al segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2. Y nos vamos a ir hasta el versículo 23. Y dice así: Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí se fue al Monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Amén. Como les decía al principio, a lo mejor a ustedes les va a tocar en alguna ocasión escuchar algún comentario un poco polémico de este pasaje, ¿verdad? Como a mí me pasó alguna vez. Y posiblemente este comentario pudiera venir de algún no creyente, o tal vez pudiera venir de alguna persona que apenas está empezando en los caminos del Señor y se preguntará, así como ahora mismo ustedes, pues ¿qué Dios no es bueno? ¿Cómo Dios permite que pase algo así? Que un profeta, un hijo de Dios, o sea, un hombre de Dios, lance una maldición. Y no solamente que la lance, sino que se efectúe en el momento y salgan unas fieras del monte, ¿verdad? Y hagan una masacre. O sea, ¿cómo? ¿No se han preguntado alguna vez? ¿Ya lo habían visto? Levante su mano el que ya lo había leído antes o le hayan platicado. Muy bien, hermano. Bueno, pues ya veo que entonces sí vamos a tener de qué platicar. Hermanos, a mí una vez me pasó, fíjense, yo siendo creyente en mi trabajo, había un compañero que él decía que él no creía en Dios porque no podía creer en un Dios violento, porque así como hay varios pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. Y le digo, a ver, pues ¿por qué? Y me contó, me dijo, no, mira, aquí dice esto así, así. ¿Por qué un profeta de Dios maldice a unos niños y vienen unos osos y los despedazan? No, yo por eso mejor no creo. Fíjense nada más. Yo, sinceramente, en ese momento, ni sabía que eso venía en la Biblia, fíjense. Ni sabía. Entonces, pues, todos estamos aprendiendo, hermanos. Todos estamos aprendiendo. Hace fue muchos años, yo todavía estaba
aprendiendo y todavía sigo aprendiendo. De verdad hay cosas en las escrituras que me siguen sorprendiendo. Cosas que a lo mejor siempre habían estado ahí, pero como que no las había visto. Porque pues Dios tiene un tiempo para nosotros y en su tiempo nos va mostrando y nos va edificando con un propósito y con un fin. Bueno, pues la Escritura nos va a dar la respuesta a este pasaje oscuro y difícil, ¿verdad? Seguramente ustedes han de estar pensando, pues que tuvo que haber una causa para que esto pasara, y realmente sí la hay. Si nos fuéramos a ver ahí en sus Biblias, ¿verdad? En Proverbios capítulo 26, versículo 2, ese versículo en especial nos habla de lo siguiente. Dígame amén cuando lo tenga, hermano. Proverbios 26, 2. Dice ahí: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí está una pista, hermanos. De seguro había una causa por la cual esos osos u osas, dependiendo de la traducción, salieron del monte a hacer lo que hicieron con esos muchachos. ¿Cuál pudo haber sido la causa? Bueno, pues así como en las películas, ¿no? O como en las series, vamos a ver qué pasó unos días antes. Vamos a remontarnos un poquito atrás, ahí mismo en el capítulo 2 de Reyes. Les voy a pedir que ese sí le pongan ahí el dedo en su Biblia, con el que empezamos, segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y ahí en este capítulo del segundo libro de los Reyes, nos está narrando la historia de que cuando Elías iba a ser arrebatado por un torbellino al cielo, se encontraba con su aprendiz, ¿verdad? Que se llamaba Eliseo, ¿verdad? Eliseo. La persona de la que empezamos hablando ahí en el versículo 23 era Eliseo. Bueno, pues cuando estaban ellos preparándose para la partida de Elías, se encontraban en una ciudad que se llama Gilgal. Y le dice Elías, le dice a Eliseo: oye, ¿sabes qué? El Señor me está pidiendo que vaya a Betel. Quédate aquí. Y Eliseo le dice: no. Por nada del mundo te voy a dejar, yo voy contigo. Y fueron a Betel. Y cuando iban en el camino a Betel, dice ahí que le salieron al encuentro unos profetas de Betel. Dice en el versículo 5: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. En el versículo 3 me brinqué, perdón. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Quién salió? A ver, ¿quién salió al encuentro de Eliseo? Eran los hijos de los profetas, ¿verdad? O sea, eran los hijos de los profetas. Por lo tanto, pues aquí ya tenemos otra pista para nuestro rompecabezas. Pues ya llegan a Betel, y estando en Betel, Dios le vuelve a hablar a Elías y le dice, pues le da una orden, ¿verdad? Y Elías le dice a Eliseo: oye, Eliseo, Dios me está pidiendo que vaya ahora a Jericó. Quédate aquí. Pero entonces Eliseo le dice: no, yo voy contigo. Y pues se van. Y cuando van llegando a Jericó, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Ahora sí en el versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos, fíjense, los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y Eliseo les contestó: sí, yo lo sé, callad. Entonces acontece que otra vez
Elías le dice a Eliseo, oye, ¿sabes qué? El Señor me está diciendo que vaya al Jordán, quédate aquí. Pero otra vez, ¿qué pasó con Eliseo? Pues otra vez le dijo, no, yo voy contigo, yo no me quedo. Y ya, pues, llegan a la orilla del río, y ahí en la orilla del río se encuentran a 50 profetas ahí que se paran así a lo lejos, allá, adelante de ellos. Entonces Elías se quita su manto, golpea el río, las aguas del río se abren y pasan los dos caminando en seco, ¿verdad? Y llegando para el otro lado le dice Elías a Eliseo, oye, pues dime qué quieres, qué quieres pedirle a Dios. No, pues quiero una doble porción de tu espíritu. Y ya le dice, caray, pues está medio difícil, pero si te quedas y lo ves, se te concede. Y si no, pues no. Total que viene un carro de fuego y unos caballos de fuego, baja un remolino y se llevan a Elías. Entonces Eliseo pues agarró sus ropas y las parte, ¿verdad? Porque Elías se vestía con ropa peluda, o sea, con piel de camello, dicen que era, ¿verdad? Y se amarraba con cinturones de cuero. Entonces Eliseo pues la rompe, pero agarró el manto y lo dobla. Se devuelve, llega al Jordán y le hace otra vez, téngale. Y que se abre el Jordán. ¿Qué pasó? ¿Dios le dio o no le dio lo que había pedido? ¿Verdad que sí? Y si le dio eso, pues de seguro pues también le concedió esa petición de recibir el doble de su espíritu, ¿verdad? Pero no es el tema de la plática de hoy. El tema del sermón de hoy tiene que ver con lo que pasó. ¿Qué fue lo que provocó que Eliseo maldijera a esos muchachos? Bueno, pues vamos a seguir con la historia. Si seguimos leyendo el capítulo 2, ¿verdad? Dice ahí que entonces los hombres que se habían parado allá enfrente, los profetas que se habían parado enfrente de Eliseo, vieron que él tenía el espíritu de Elías y le ofrecen, oye, pues mira, aquí tenemos 50 hombres, si quieres los mandamos para que vayan y busquen a Elías. A lo mejor el remolino se lo llevó y lo aventó pues allá pues entre los cerros, si quieren. Y Eliseo dijo, no hace falta, hombre. O sea, Eliseo sabía que había partido a la presencia del Señor, que había sido traspuesto. Pero pues tanto le insistieron, pues que le dio pena y ándenles pues, vayan. Y pues sí. Fueron los hombres y pues anduvieron por todos lados y no hallaron a Elías, no lo hallaron. Y ya Eliseo jamás lo volvió a ver y nadie volvió a ver a Elías. Y pues ya, cuando vuelven los hombres, pues ya le dicen a Eliseo, no, pues no lo hallamos. Y le dice Eliseo, no, pues ya les dije, ¿para qué los mandan, hombre? ¿Para qué va? Y ya. Entonces los profetas le dicen a Eliseo, oye, mira, esta tierra es una tierra buena, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, como ya sabían que tenía la unción, ¿verdad?, de parte del Señor, así como Elías la había tenido para hacer milagros y portentos así sorprendentes, sabían que Eliseo la tenía. Por eso le presentan esa petición. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Si seguimos leyendo, nos dice que Eliseo les dije, bueno, pues tráiganme una vasija nueva. Póngale sal. Ya, pues se la llevan. Entonces, Eliseo se acompaña y llegan a los manantiales y avienta la sal. Hace una oración, ¿verdad? Y profetiza sobre las aguas, ¿verdad?, de esos manantiales. Y dice así, en el versículo 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. E inmediatamente después de este versículo viene la narración que acabamos de comentar, ¿verdad? Bueno, con la que iniciamos la predicación de este día, ¿no? De que inmediatamente después,
pues como estaban ahí en Jericó y él en realidad tenía que ir a Betel, pues agarra camino y en el camino le salen estos jóvenes. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí en los primeros versículos en el 3? Que salieron unos jóvenes, hijos de los profetas de Betel. Si nos fuéramos a Génesis más atrás, nos daríamos cuenta que antes la ciudad de Betel se llamaba Luz. Y cuando Jacob salió huyendo de la casa de Isaac porque tenía miedo que le fuera a encontrar su hermano, porque le acababa de robar la primogenitura, pues se quedó dormido, puso su cabeza en una roca ahí en el monte, ¿eh? En esa ciudad que se llamaba Luz. Y pues tiene un sueño, ve la escalera donde los ángeles suben y bajan, y le cambia de nombre a esa ciudad, y en vez de Luz le pone Betel. Bet-El. Bet-El. Bet quiere decir casa en hebreo. Y él, por la terminación él, denota Dios. Entonces Betel quiere decir casa de Dios. Y era un lugar santo. Ahí mismo Jacob promete que si él es Dios y si lo acompaña y si lo bendice, porque le va a dar el diezmo. Total, que ese era un lugar santo. Pero siglos después, cuando el reino se divide en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, el reino del norte, que se establece en una ciudad que se llama Samaria, pues ahí empiezan a alejarse de la adoración de Dios, el único Dios verdadero, y empiezan a adorar a otros dioses, entre ellos a Baal, ¿verdad? Y a la diosa Acera, y hacen altares, de manera que ahora Betel, un lugar santo y apartado, se convierte en un lugar de alta idolatría. Era un lugar extremadamente pagano. Ahí se rendía culto al dios Baal. El dios Baal, para que se den una idea, que no sé si lo hemos platicado antes o lo hayan visto por ahí, pues hagan de cuenta que la figura, el ídolo, era como un hombre, como de aquí para arriba era como un toro, como cabeza de toro, con cuernos. ¿A qué se parece? Y unas pezuñas, ¿a qué se parece? Una cola. Y nomás se anda espantando las moscas. De hecho, le decían Belzebub, el señor de las moscas. Entonces, fíjense, era un pueblo superidólatra, Betel. Estos jóvenes, que eran hijos de los profetas, conocían quién era Eliseo, que era aprendiz, vamos a llamarle aprendiz, de Elías. La narración empieza cuando están Eliseo y Elías en Gilgal y bajan a Betel, y de Betel van a Jericó y de Jericó al Jordán. Entonces ahora va de regreso, pero esta vez viene solo Eliseo porque su maestro, ¿verdad? Pues ya se fue. ¿Qué puede estar pasando en la mente de esos jóvenes que vieron bajar a los dos y le dijeron, oye, ¿sabías que tu maestro te lo van a quitar a tu señor? ¿Y qué le dijo Eliseo? Ya sé, cállense. ¿Por qué bajan cuando Eliseo va otra vez subiendo? No se estaban burlando. Aquí dice, ¿no? Dice, después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Aquí nomás dicen muchachos de la ciudad, ¿verdad? Pero pues muy seguramente eran estos hijos de los profetas de Baal. Y se burlaron de él diciendo, calvo, sube, calvo. Bueno, así no, yo estoy inventándole, pero es una ofensa, por favor. Y entonces, pues, voltea Eliseo, se les queda viendo y los maldice, ¿verdad? Estos jovenazos no eran creyentes, eran idólatras totalmente declarados contra el Dios de Israel. Hagan de cuenta que es el equivalente a que ahorita salimos ahí por la Liber, ahí andamos a lo mejor con la Biblia y andamos ahí tratando de evangelizar gente, y nos sale un grupo de personas que son satanistas. O sea, hagan de cuenta, ¿qué esperaríamos de un grupo de satanistas? Oh, pues nos van a echar con todo, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que así fue. Estos jóvenes eran los hijos de los profetas el equivalente a satánicos, a satanistas. Claro que
Claro que la ira de Dios se iba a manifestar ahí. O sea, tenía que ser así. Ahora, la misma escritura nos dice que eso era una consecuencia de la desobediencia. Vamos a encontrarnos nosotros en varias partes del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 28 y 29, vienen las bendiciones de la obediencia, pero también vienen las maldiciones, ¿verdad? Si seguimos avanzando, ¿verdad? También en el Pentateuco vamos a encontrarnos en Levíticos lo mismo, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Voy a referirme ahora mismo a Levíticos 26, el libro de Levítico capítulo 26. Vamos a leer, o yo se los leo como gusten, del versículo 21 al 22. Dice así, fíjense, versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Versículo 22, ¿qué decía? Enviaré contra ustedes bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado. ¿No era una consecuencia lógica de la desobediencia de estos muchachos que adoraban al enemigo de Dios? Claro que sí, hermanos. Eso es lo que se debería esperar como parte de la maldición que viene sobre aquellos que deliberadamente y descaradamente desobedecen y maldicen la ley de Dios. Y como esto vamos a encontrar otros versículos, por ejemplo, también en el libro de Oseas. En Oseas capítulo 13, en el versículo 4 y en el 8, dice así, se lo voy a leer. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otros dioses fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, dice el Señor. Me voy a brincar hasta el versículo 8. De lo contrario, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo os despedazará. ¿Es Dios malo? ¿Abusó de la unción, Eliseo? ¿Abusó del poder que Dios le dio para hacer obras buenas, para llevar a la gente al conocimiento del único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Padre de nuestro Señor Jesucristo? No. Hermanos, aquí hay una enseñanza muy grande. Hay una enseñanza muy grande, ¿verdad? Porque aquí vemos que realmente el pecado trae consecuencias y están escritas. Tal vez el extremo es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Porque estamos viendo adoradores del diablo. Pero en realidad el pecado es pecado si adoras al diablo o si dices una mentira chiquita. O sea, al final del día es pecado y por lo tanto las maldiciones de la desobediencia están ahí aguardando, ¿verdad? Aguardando, se nos va acumulando. No en vano dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, ¿verdad? Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Poquito, pecados chicos, inocentes o pecados tremendos, pero hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuevamente nos vuelve a decir en el capítulo 6, Pablo en Romanos 6, 23 nos dice lo mismo, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No sé si me están siguiendo aquí, a dónde voy, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios no dejará sin castigo el pecado. Dios es bueno. ¿Saben por qué Dios es bueno? Porque es justo. Porque es justo, porque es santo, santo, santo. Está apartado y reservado. No hay ni la más mínima partícula de maldad en Él. Dios y el pecado son incompatibles, se repelen. Por lo tanto, una persona pecadora no puede estar delante de Dios. Sin embargo, para todos los que estamos aquí, para todo el mundo en general, por muy buenos que seamos, ¿verdad?, que nos esforcemos en hacer lo que es correcto y andar en justicia, pues la verdad es que batallamos y caemos, nos equivocamos muy seguido. Pero hay algo que hace la diferencia, porque la Escritura también nos dice, ¿verdad?, en Romanos 3:20, que por las obras de la ley nadie será justificado, porque la salvación no es por obras, o sea, no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. ¿Pero salvación de qué? Pues la salvación de la ira de Dios. Dice ahí en Romanos, fíjense, ya me fui a muchos Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El juicio de Dios es inminente sobre todos nosotros y cuando vayamos a la corte todos vamos a ser hallados culpables. Y le dijimos ahorita en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, o sea, nadie, ningún ser humano viviría, nadie, ninguno de nosotros. Sin embargo, tenemos esperanza en Cristo, en Jesús. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. En Nahum, capítulo 21, perdón, Nahum, capítulo 1, versículo 3, Nahum 1:3, el profeta hace una afirmación que yo pienso que no se nos debería de olvidar. Dice que Jehová es tardo para la ira y es grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios no puede declarar inocente al que es culpable. Todos vamos a ser hallados culpables. Pero Efesios 2 nos dice esto. Fíjense, aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso y está afirmando una verdad. Ustedes, fíjense, vamos, antes de leer ese pasaje, ustedes han creído en Jesús, hermanos. Han creído que es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vino a esta tierra a manifestarnos cuál es el amor del Padre, que no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda. De manera que todos los que creen en Él, ahí está, los que creen, no se pierdan, sino tengan vida eterna. Todos los que hemos venido a Cristo podemos tener el gozo, la seguridad de que hallaremos gracia delante del Señor, que seremos justificados por la fe. En Efesios 2 del 1 al 5 dice así, y es una lectura que aplicó para Efesios, para la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, y aplica hoy día para todos nosotros, los aquí presentes y todos aquellos que habrán de venir al conocimiento de Jesús. Dice así, Efesios 2 del 1 al 5, antes ustedes
estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, quien es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es también el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Estoy leyendo traducción NTV. En el versículo 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por gracia somos salvos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por haberlo dado todo por nosotros. Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Romanos 5 nos lo dice también con otras palabras, en un lenguaje tan directo que habla nuestro corazón, hermanos. Ver lo que Dios hizo con estos 42 muchachos nos tiene que hacer valorar el regalo de la salvación, de la gracia de Dios, de la gracia y la misericordia que no nos merecemos, hermano. Yo no me merezco que el Señor me haya mirado con buenos ojos. No me lo merezco, yo no he hecho nada. Su misericordia, ¿verdad? El dejar de darme el castigo que merecía, tampoco me lo merezco. En realidad, al igual que ustedes, hermanos, yo merecía sufrir las consecuencias de mis malas decisiones, de mi mala cabeza, de mi viejo estilo de vida. Pero el Señor tuvo misericordia. Tuvo misericordia de mí, se reveló a mi vida la verdad del Evangelio, la buena nueva de Cristo, dando su vida por ti y por mí en la cruz, vertiendo su sangre hasta la última gota en pago por nuestra redención. Dice la Escritura que fuimos comprados por precio, ¿verdad? Y si fuimos comprados, quiere decir que el que era nuestro dueño antes, el diablo, ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Tenemos un nuevo dueño, alguien que nos compró, pagó el precio con su sangre. Porque la vida del cuerpo en la sangre está, y es la vida dada a cambio de otra, la que hace remisión de pecados. Y eso es lo que hizo Jesús. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, todavía éramos pecadores, y mostró su amor para con nosotros de esta forma, que Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué dijimos? De la ira. Somos salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios, el juicio venidero. Cuando estemos en la corte seremos declarados culpables de todas las maldades que hayamos hecho, hermanos. Pero adivinen qué. La fianza que impide que seamos condenados a muerte es nuestra fe en el sacrificio de Jesús, Señor nuestro. Voy a remontarme otra vez a este versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, estas historias que están ahí en la Biblia, historias como esta de los jóvenes que fueron despedazados por los osos, pienso yo que tienen pues el propósito precisamente de hacernos valorar desde este lado de la cruz, ¿verdad? Lo que es la gracia que el Señor nos ha ofrecido, su misericordia, y nos la dio como un favor, porque no hicimos nada para ganárnosla. No tenemos ningún mérito para ganarnos esa salvación. No nos merecemos ni la gracia ni la misericordia de Dios, pero Él nos la dio porque Él es bueno y porque Él es justo. Hermanos, yo les quiero invitar a reflexionar esto, porque ustedes son creyentes y conocen el Evangelio, pero a veces nos preguntan cosas y no sabemos qué contestar acerca de en qué se fundamenta nuestra fe. Hermanos, yo le pido al Señor que a través de su palabra y su revelación hagamos nuestro este conocimiento que respalde nuestra fe y podamos defenderla delante de otras personas y que podamos presentárselas de una manera convincente, persuasiva, para que aquellos que aún no conocen a Dios o que tienen un concepto equivocado puedan ver la luz, que caiga la venda de sus ojos. Porque se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad?, que pues, si tú estás en Cristo, dile adiós a tus enfermedades. Si estás en Cristo, dile adiós a tu dolencia, a la depresión, a la infelicidad en tu matrimonio. Dios te prosperará, Dios tiene planes hermosos para nuestras vidas. Y es cierto, es verdad, hermano. Pero esas son las bendiciones de la obediencia. Pero primero que nada, antes que las bendiciones, tenemos que entender nuestra condición de pecado. Nuestra condición de pecado impide que esas bendiciones vengan. Necesitamos ser conscientes de nuestro pecado, arrepentirnos, doblar nuestra rodilla, nuestro ego, nuestro intelecto ante el Señor y entregarnos a Él. Abrirle las puertas de nuestro corazón y creer en lo que Él hizo. Es todo lo que Dios te pide, hermano. Todo lo que Dios nos pide. Les invito a reflexionar en eso esta noche. Y concluyo este mensaje con este versículo que se encuentra en Efesios, nuevamente ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hermanos, quiero orar por ustedes y con esto daremos por terminado el mensaje de esta noche. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza. ¿Qué tienen? No se levanten ahí sentados, están bien. Vamos a orar con la mayor sinceridad de nuestro corazón que podamos tener, de esta forma. Señor, Dios eterno, bendito Padre, a ti sea la honra, la gloria, el honor, el poder. A ti sea toda alabanza, Señor, por cuanto tú eres grande y tus misterios tremendos, Señor. Señor, yo ruego que esta noche la verdad de tu palabra despeje toda sombra de tiniebla que pudiera impedir que tu verdad nos transforme. Pedimos, Señor, que la palabra entregada en este día sea como una semilla que encuentre tierra fértil en los corazones de mis hermanos aquí presentes, Señor. Yo te ruego, Señor, que logre germinar, que logre a crecer y a madurar y convertirse en un árbol frondoso que lleve fruto abundante para gloria tuya, Señor. Yo ruego que cada uno de los que están aquí presentes en esta noche y sus familias lleguen a ser
trabajadores de tu reino, mensajeros de tu mensaje de amor y paz, y que por el testimonio de sus labios y del poder que te caracteriza, Señor, lleguen a comunicar tu mensaje a otras personas y muchos alcancen salvación. Conforme a tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele y que tu Espíritu Santo nos revista de poder para hablar con denuedo tu palabra, según tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Listo. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Espero que sí me hayan entendido, ¿verdad? Que no se hayan dormido. A veces duermo a la gente, lo siento. Pero que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga.